Buenas tardes, profesor. El día de hoy se va a exponer tipos de argumentación. Empezamos por la argumentación de definición. ¿Qué es el argumento de definición? Es una estrategia que busca responder a la pregunta que es su propósito, es explicar de manera clara y precisa el significado de un término o concepto que resulta importante para defender una postura. La definición cumple una función fundamental en la argumentación, porque permite que el receptor comprenda exactamente lo que se está hablando. Si un concepto es ambiguo o controvertido y no se define adecuadamente, los argumentos pueden perder fuerza o generar confusión. Existen diferentes tipos de definición. El primero es definición argumentativa, el segundo es definición real o esencial y el tercero es definición de expertos. En definición argumentativa, podemos explicar que se utiliza para aclarar un concepto clave que respalda una afirmación de tesis. En definición real o esencial, explica la naturaleza de un concepto, ¿no? En este caso, mediante una estructura que vendría a ser el concepto, el nexo verbal, género próximo y diferencia específica. En definición de expertos, se basa en información especializada y requiere el respaldo de fuentes confiables y debidamente citadas. El argumento de definición cuenta con una estructura y esta estructura cuenta con 4 elementos muy importantes. La primera es la afirmación, que es una razón o respuesta que sustenta la tesis planteada. La segunda vendría a ser la definición. Consiste en explicar de manera precisa el término o concepto principal relacionado con la afirmación. El tercero explica cómo la definición respalda la afirmación y por qué es relevante para la postura defendida. Y por último tenemos a la evidencia. Este aporta datos, estudios, ejemplos, casos u opiniones de especialistas que respaldan el razonamiento. Bueno, les voy a hablar sobre el argumento por generalización. Es una estrategia que sirve para representar una conclusión en general a partir de hechos particulares. Estos hechos particulares deben de compartir información y características en común o ser semejantes. Eh, de este modo, se va a poder representar en ejemplos que ayuden a sustentar nuestra tesis o el argumento. Cabe recalcar que estos ejemplos pueden ser casos, analogías o estadísticas. Ahora, las generalizaciones que se establecen deben de ser válidas y los ejemplos representativos. Solo así la generalización va a tener validez. Normalmente la interpretación de los datos suele ser la generalización. Ahora, también es importante resaltar que el uso de conectores va a ayudar a juntar las evidencias, conectores como asimismo, finalmente, en primer lugar, en segundo lugar, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los pasos para armar nuestro argumento por generalización? Tenemos primero que son las evidencias, donde se presentan estos ejemplos, ¿no? Como el uso de datos estadísticos. Recordemos que deben de ser citados y hechos comprobables. En segundo lugar, tenemos el razonamiento, que es una oración donde se representa la generalización, en todo caso, la interpretación en conjunto de estos datos. Ahora, la afirmación es una oración donde generalizamos lo que se presentó en la evidencia y en el razonamiento. Argumento práctico casual. El argumento práctico casual es una estrategia argumentativa que consiste en demostrar que un hecho, acción o situación es la causa de otra consecuencia o efecto. Su objetivo es convencer, mostrando la relación entre una causa y sus resultados. Estructura y elaboración del argumento práctico o casual, cual consiste en tres: afirmación, razonamiento y evidencia. Afirmación, esto nos da a entender razón o factor que origina una situación, es un efecto o consecuencia de la tesis. Razonamiento es la explicación detallada o presentación de los efectos, ya sean positivos o negativos, dependiendo de la postura en que nos encontremos, y deben ser específicos que surgen de la afirmación. Evidencia es el soporte de lo que hemos mencionado en la afirmación y el razonamiento.
conectores que utilizamos para expresar una causa, porque, debido a, ya que, gracias a, puesto que, a causa de. Para expresar una consecuencia utilizamos los siguientes conectores: por lo tanto, en consecuencia, por ello, como resultado, por consiguiente, de modo que. Y un ejemplo completo lo tenemos: la inteligencia artificial proporciona recursos adaptados a las necesidades. Cada estudiante ofrece retroalimentación inmediata. Como consecuencia, los alumnos pueden corregir errores rápidamente y reforzar los temas que les resultan difíciles. Por esta razón, la IA contribuye a mejorar el aprendizaje universitario. Mi nombre es Nancy Condorillo y les hablaré acerca del contraargumento. Es una estrategia que busca debilitar, encontrar vacíos a un argumento. Se produce cuando el opositor rechaza las razones, las evidencias o las conclusiones, pues surge del desacuerdo entre interlocutores y se basa en la operación de la negación argumentativa, invalidándolo. Criterios a tener en cuenta. Primeramente, debemos estar atentos a lo que el oponente argumenta con la finalidad de identificar el error, las falencias y empezamos a dar la vuelta al argumento. Posteriormente, empezamos a refutar con hechos precisos, con información bien elaborada. ¿Cuáles son los pasos? Paso 1. Se debe dar una explicación breve con nuestras propias palabras del argumento contrario al cual estoy refutando y se debe utilizar al inicio las palabras, por ejemplo, ellos dijeron. Paso 2, utilizamos el conector de contraste, el pero, donde redactamos la oración que vamos a afirmar de nuestro contraargumento. Paso 3, empezamos con el conector porque, y el cual va a dar pie a la presentación del razonamiento. Paso 4, podemos usar el conector, por lo tanto, donde damos nuestra conclusión y es opcional poner la evidencia. Y bueno, aquí hacemos una comparación entre el argumento original y el contraargumento. Y por lo general tiene estos elementos en la estructura, el cual ha sido mencionado también en los pasos. El argumento contrario, la oposición, argumento con el que se refuta, y razonamiento, evidencia opcional, ¿no? Reiteración es la conclusión. Y bueno, para reforzar nuestro contraargumento podemos usar los conectores contraargumentativos, los cuales nos ayudan a dar más coherencia y cohesión. Pueden ser los consensivos, aquí están las palabras, los conectores con todo, a pesar de todo, aún así, ahora bien, etc. Los restrictivos, aquí están los conectores, pero sin embargo, no obstante, en cierto modo, etc. De exclusión, por el contrario, en cambio. Esto sería todo, gracias.